Esta es a esta hora la imagen del temporal y esto lo que se está viviendo en carretera. La nevada Kristin ha sido muy copiosa, especialmente en el norte y, como están viendo, no especialmente abundante en puntos como Madrid. Pero el colapso de las carreteras está servido y sigue planteando una pregunta: si tenemos un problema de nieve o tenemos un problema de gestión de la nieve. Porque vean ustedes cómo están hoy las carreteras. A esta hora Madrid, que ha estado colapsada y que estaba viviendo escenas como esta, empieza a recuperar cierta normalidad. A esta hora la situación, especialmente en todo Madrid y en Calle 30, se está normalizando, pero en el norte del país sigue habiendo problemas y atrapados. Lo que ven es la fotografía de la A6, donde hoy han quedado camiones varados, donde hoy hay coches cruzados en la vía. Esa es la imagen a esta hora. Estamos teniendo infinitos problemas con conductores y lo peor hasta ahora no está ya en Madrid. Empieza a desplazarse hacia el norte toda esta borrasca Kristin y lo peor está en Burgos. Tino Cueto, vamos hasta Melgar de Fernamental, allí en Burgos, donde la situación hasta ahora es más complicada. Así es, desde hace unos 30 minutos ha arreciado esta nevada hasta el punto de que está afectando al sur de la provincia de Burgos, en la A1, en localidades como Aranda de Duero o como Milagros. La circulación lenta está afectando precisamente a esa zona en su conexión con Segovia y posteriormente con Madrid. Mucha atención también en las conexiones entre Ávila y Madrid, Segovia y Madrid, y también hay que prestar atención a los embolsamientos que se están produciendo en la A6, en Adanero, en Ávila y también en Boceguillas, en Segovia. Dos informaciones de servicio hasta ahora. Primera, el llamamiento del gobierno: no se pongan en carretera si no es estrictamente necesario. Porque a esta hora lo que tenemos son alertas en todo el país. Y segundo, mapa, información de servicios de dónde están los problemas a esta hora. Daniel González, Dirección General de Tráfico. Hola, ¿qué tal, Javier? En este momento hay más de 160 carreteras afectadas por nieve, 23 pertenecen a la red principal, está intransitable en Valladolid, la 601 en Aldea Mayor de San Martín hacia Salamanca. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A66 en Cáceres, en la zona del Bas hacia Salamanca, en la A1 en Madrid, en Somosierra, y en la M607 en Colmenar Viejo, en Ávila Capital, en la A50 y la AV20, también en la P6 en Guadarrama, en Madrid, y Gudillos en Segovia, en la P61 en Segovia, en el Espinar, y en Ávila y Segovia en la P51 entre Viera y Villacastín. Prohibido el acceso a camiones en Madrid, en la 6 en Guadarrama, en la M40 en Monte Carmelo, en la M45 y en la M50. En Cuenca, en la 3 en Villares del Saz, en Salamanca, en la 50 en Santa Marta de Tormes, en Guadalajara, en la 2 en Valdenoches, en Soria Capital, en la SO 20 y en Zamora y León, en la 66 entre Matilla de Arzón y Ribaseca. Y en nivel verde, es decir, transitable con precaución, encontramos en Soria la 2 en Arcos de Jalón y la 15 en Medinaceli, en Teruel en la 23 en Villadoz, también en Asturias en la P66 en El Reundo, hasta Caldas de Luna en la provincia de León, entre Valladolid y Salamanca en la 62 en Los Villares, en la 231 en León y Soria, en Viloria de la jurisdicción y Tardajos, y por último en la A52 entre Padornelo en Zamora y Berín en Ourense, y en la A6 en León y Lugo, en Pedrafita do Cebreiro. Lo que están oyendo es una infinita lista, gracias DGT, de problemas en toda España, porque esto es lo que tenemos: 170 carreteras, 27 de ellas de la red principal afectadas, algunas de ellas ahora mismo cortadas en algunos puntos. Los problemas no están solo en Madrid, pero ahora mismo hemos tenido problemas muy, muy serios en Madrid. Delegado del Gobierno, Francisco Martín, delegado de Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues efectivamente ha sido una mañana complicada. Efectivamente, ha sido una mañana complicada, como les decía, pero afortunadamente ya vamos volviendo poco a poco a la normalidad. Ya lo más complicado, que ha sido la gestión, sobre todo en la carretera de La Coruña, en la 6, ya está restablecida. También en la 1 y en la carretera de Colmenar, en la M607, es donde ha habido mayores complicaciones, sobre todo en la movilidad. Quiero destacar el extraordinario trabajo que vienen realizando desde ayer centenares de servidores públicos para prevenir, para mitigar, para reducir las consecuencias de
de este temporal y también para responder una vez que efectivamente se ha producido la copiosísima nevada que AEMET había previsto y que por lo tanto ha habido que responder para volver a la normalidad lo antes posible, y es en lo que estamos, sin tener que lamentar, y esto es muy importante, sin tener que lamentar de momento incidencias especialmente reseñables más allá de las congestiones de tráfico. Delegado, tenemos un problema de nieves, dice usted copiosa, y es verdad que lo ha sido, pero para bloquear la A6, para tener problemas como los que estamos viendo en imagen, ¿tenemos un problema de nieve o tenemos un problema de gestión de nieve, de previsión y preparación ante la nieve? Bueno, es evidente que tenemos un problema de falta de costumbre en la respuesta ante este tipo de fenómenos. Es verdad que tuvimos Filomena hace unos años, pero desde entonces no hemos vuelto a tener fenómenos. Lo que ha sucedido en esta ocasión ha sido que ha habido unas previsiones que ayer a las 3 de la tarde actualizó AEMET, unas previsiones que se han cumplido y que han posibilitado el que desde todos los servicios públicos se hayan reducido las consecuencias de este fenómeno. No obstante, ha habido evidentemente problemas y ante eso yo creo que hay varias cuestiones en las que seguir mejorando. Por supuesto, en la comunicación con los ciudadanos para que se haga más caso a las indicaciones que se realizan cuando se pide que se reduzca la movilidad o que se liberen los carriles izquierdos, como ha sucedido en la A6, para que puedan pasar los quitanieves. Digamos que dinámicas que vivimos desafortunadamente un tiempo en el que los fenómenos meteorológicos extremos pues cada vez van a ser más intensos y van a ser más recurrentes, pues tenemos que irnos habituando todos a trabajar mejor en estas condiciones. Pero yo quiero reconocer el extraordinario trabajo de seguridad de los servicios de emergencia, de verdad, junto a los trabajadores del Ministerio de Transportes, también de las direcciones generales de carreteras de las autonomías, pues han conseguido hasta el momento, y creo que ya tenemos una buena previsión por delante, el mitigar o reducir en la medida de lo posible las consecuencias de esta borrasca. Muy breve le pido, tenemos un problema de infraestructuras. Hoy están diciendo los camioneros, redes que no están preparadas para que podamos aparcar, podamos refugiarnos, podamos apartar los vehículos pesados. ¿Tenemos ese problema en España? Tenemos que seguir fortaleciendo nuestras capacidades para responder ante estos fenómenos. Está claro, ha habido embolsamientos de muchos camiones que se han tenido que realizar en las distintas carreteras y tenemos, sin duda, entre todos, que mejorar las condiciones para poder responder a las nuevas necesidades, sin duda. De todas maneras, quiero hablar del extraordinario despliegue de recursos de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, las más de 600 máquinas quitanieves, 1.200 dispositivos de material fundente que han estado desplegados en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, precisamente para este momento y que han dado su resultado. ¿Que tenemos que mejorar? Sin duda. Pero quiero señalar y agradecer, desde luego, el esfuerzo que se está realizando y el que también transmitir a la ciudadanía que es importantísimo. Es importantísimo atender a los medios oficiales, ser previsores, escuchar a la DGT, escuchar a AEMET y también, por supuesto, seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reducir los contratiempos, los inconvenientes que fenómenos así puedan causar. Delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, gracias por estar aquí en Televisión Española. Cuídese, le mando un abrazo. Gracias a ustedes por informar, de verdad. Un placer. Hoy esta es la situación, esta es la última hora. Hoy mesa de análisis. Nos hemos traído a una abogada laboralista un poco de luxe para darles información de servicio, porque ahora mismo la ley no les obliga a ponerse en carretera. Hay días de permisos retribuidos. Abogada laboralista, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Porque no es obligatorio ponerse en carretera. Sí, desde hace un año hemos aprobado en el Congreso de los Diputados los denominados permisos climáticos. Ha aprobado la Cámara al completo, excepto Vox, estos permisos climáticos que son por 4 días prorrogables y manteniendo todas las condiciones laborales. Por favor, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no corran riesgos. No pongamos en riesgo la vida. El Gobierno de España y, en este caso, la Cámara casi al completo de los diputados ha votado a favor y tenemos una norma que permite que ustedes no corran riesgos. Quiero dar las gracias a todo el personal de emergencias, a todos los trabajadores de seguridad, de los servicios médicos, de todo el mundo que llevan muchos días ya viviendo situaciones muy complicadas en España y les quiero dar, desde luego, todas las gracias y la solidaridad. Y la tercera, por favor, información, estén atentos, no corran riesgos. Pero insisto, si a ustedes
le quitan un día de trabajo, si les quitan las cotizaciones, si los despiden, si los sancionan por no ir a trabajar, tienen que actuar porque están protegidos por la ley. Si la empresa me dice o vienes o te vas. De ninguna de las maneras, porque es un permiso completamente justificado y ganará el pleito el trabajador, o tan sencillo como la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, esta mañana a las 8 de la mañana, ya hemos puesto desde el Ministerio de Trabajo las alertas, está volcada en estas circunstancias y, por tanto, les va a acompañar. Pero, insisto, también le pido a las empresas, si me permiten, que cumplan con la legalidad vigente. Lo importante es no correr riesgos. No hay que ir a trabajar si no se puede. 4 días de permisos climáticos prorrogables, ojalá que no sean necesarios más, y por supuesto, de verdad, con la calma precisa. 4 días cubre ahora mismo ese permiso. Vamos prorrogables, Javier? Prorrogables. Vamos a echarle un vistazo a la previsión enseguida. Déjenme presentar a nuestra mesa de análisis habitual: Chema Garrido, Luis Arroyo, Marga Ferré. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Marta Gómez Montero, Alberto Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Dice la vicepresidenta 4 días prorrogables. Vamos a prórroga esta oleada de borrasca tras borrasca tras borrasca. Adela Martín, sigue. La información como servicio público, desde luego, porque hay que estar muy bien informados. Aquí esta casa, esta cadena, lo está haciendo con las previsiones que vienen ahora y que nos dejan avisos por toda España. Así es, la precipitación ahora mismo se mueve del centro peninsular, pero la nieve cae en esas zonas del noreste de la península. Los avisos están activados en nivel naranja en Castilla y León, en puntos de Extremadura, también avisos por nevadas, por lluvias en el sur peninsular, y hablamos de esa cota de nieve que sigue bajando. En algunas zonas de España se situará en el rango de los 700 metros. También el viento es un elemento a tener en cuenta hoy. En las próximas horas va a ser lo más destacado. Hablamos de rachas de más de 100 kilómetros por hora en muchas zonas de España. Estos son los avisos para hoy. Fíjense, activados en naranja en muchas regiones, rojos todavía en Almería. Ahora mismo la nieve se mueve hacia el norte, insistimos, siguen los avisos, y de cara a la jornada de mañana seguirán también por viento en muchas zonas de España. Adela, mañana será una jornada todavía de lluvia. Es la previsión ya. Esta es la previsión de mañana. Lluvia mucho más intensa, más generalizada, nieve en menos zonas de España. Será una jornada en la que sube la cota, pero seguimos hablando de mucha ¿Previsible lluvia. que venga esa borrasca que se acercaba por el Atlántico? Otra borrasca nueva, así es. Pero todavía quedan días. Sí, en principio van a irse enlazando unas tras otras, por lo tanto en realidad va a haber muy poquita tregua. Es cierto que no vamos a tener el nivel de riesgo tan importante como el de hoy con respecto a la nieve, pero sí habrá riesgo de lluvia. Pero la precaución todavía sobre la mesa, Esto Javier. es lo que tenemos y planteo, vamos a asomarnos enseguida. Lo peor sigue estando en Extremadura, vamos a asomarnos allí, pero planteo una cuestión hoy, y es: tenemos una nevada, sí. Es cierto que ha sido copiosa en algunos puntos, sí. Pero esto no es Filomena, ni mucho menos Filomena. ¿Tenemos un problema de nieve o tenemos un problema de gestión de nieve? ¿Qué tenemos hoy? Yo creo que en el caso de Madrid es evidente que tenemos un problema de gestión de nieve, porque parece que después de Filomena no hemos aprendido nada. En Madrid ha nevado una hora y media. Y la que se ha ocasionado y la que se ha liado en la capital y en las conexiones hacia municipios que conectan con Madrid es brutal. Sí, la verdad es que ha sido, llevábamos varias borrascas seguidas, pero esta sí que, pues nos ha pillado de improviso. Ha sido 1 hora y media, pero sí que las carreteras se han colapsado. Las máquinas quitanieves hacen lo que pueden, pero evidentemente pues se han vivido una mañana bastante de 1 hora y media, 2 horas, bastante caótica en sí, las carreteras. Yo perdón, no sé si es que vengo de otro planeta o yo vivimos en un país que es mediterráneo, aquí no nieva habitualmente. Ayer los servicios públicos meteorológicos advirtieron de que no saliéramos de casa si no era necesario. Nosotros hemos salido de casa porque nos lo han hecho necesario para estar aquí y los no me mandes a la inspección de trabajo. No, pero bueno, ¿me entiendes? ¿No? Quiero decir que, hombre, sí, claro, hay gente que de pronto pues hay problemas cuando te viene una nevada, pues no sé, yo quiero decir, es que no sé si es que tenemos un especial empeño, no lo digo por nadie en particular, en ver todos los desastres, y ahora nieva y mañana sale el sol y otro día. No sé, yo entiendo que si cae una nevada en Madrid no es nada habitual, pasa una vez al año como mucho,
y si es copiosa y repentina, más o menos, sí, en fin, pues ahí nos fuerza a todos y de vez en cuando se producen líos, pero yo, francamente, es que no quiero, renuncio a ver este país como un país acosado por 1000 problemas y ahora ya la nieve encima, y entonces faltan quitanieves. Bueno, pues no sé, quitanieves en Madrid, la verdad, no. Si faltan, tenemos esta situación aquí. Digo que este no es un problema de Madrid, esto es un problema hoy de, en fin, situación nacional, porque esto ahora mismo mantiene a todas las comunidades, absolutamente todas, en alerta en estos momentos. Los temporales llegan en cadena y no dan tregua. Después de Harry e Ingrid, Joseph aterriza con fuerza en España. Deja vientos huracanados que arrasan por donde pasan. Las sillas volaban como por arte de magia de las terrazas de este edificio. El cartel de este supermercado se desprendía y caía con fuerza sobre una furgoneta, destrozando parte de este tejado del parking. Y en Sevilla, una palmera cedía ante las rachas de viento y caía sobre la acera. Los chubascos y las fuertes lluvias también provocan desbordamientos en varios ríos. El puente de Navia de Suarna, Lugo, se desmoronaba por la tormenta y caía al río, dejando el paso cortado al completo. La parte baja de esta casa se inundaba, quedaba anegada. Nos dijo que el agua llegó hasta allá, hasta las casas. Impresiona, ¿no? Hombre, tanto. Y el nivel de agua casi superaba los arcos de este puente. Sí, impresionante. Otros más precavidos colocaban barreras a las puertas de sus locales para evitar precisamente esto. Sobre unha da mañán, chamoume unha veciña de arriba e díxome: Conchi, ven que te está entrando el agua en la frutería. El Guadalquivir también llegaba a sus niveles límites, se desbordaba a la altura de Mogón. Lluvia intensa en Sevilla, granizo en Cantabria, desprendimientos de árboles en Palencia y hasta un derrumbe de un edificio en Ponferrada. Joseph se aleja de España, dejando una oleada de incidencias y dando paso a una nueva borrasca. Christine. Último punto de complicaciones están siendo los trenes, donde hoy se pide evitar la circulación si no es imprescindible y hay novedad en la red ferroviaria, porque el Gobierno acaba de anunciar que en aproximadamente 10 días el servicio que conecta la alta velocidad de Madrid con Córdoba, el tramo que había quedado suspendido por el descarrilamiento de un tren, el choque de un Irio con un Albia, va a ser restablecido. 10 días es el plazo que fija el Gobierno. María Escolar, última hora, Tocha. Lo acaba de anunciar el ministro de Transportes, Óscar Puente. Dicen que ya han recibido esa autorización judicial para empezar a reponer la infraestructura en el tramo de Adamuz, y que aproximadamente en 10 días naturales se habrá concluido, con lo cual se retomará la línea que conecta Madrid con Sevilla. Es la última hora, mientras el temporal mantiene cortadas varias líneas, sobre todo las que conectan Córdoba con distintos puntos debido a la lluvia. También en la zona norte de Madrid se está viendo interrumpida la red de cercanías que conecta Cercedilla con Segovia, y retrasos en la C8 y en la C10, y de momento lo único que afecta a la alta velocidad son esas limitaciones de velocidad, sobre todo en los aledaños de Madrid, pero hay que seguir muy pendiente a lo que anuncie la Agencia Estatal de Meteorología, y desde Renfe y Adif recomiendan evitar los desplazamientos que no sean necesarios. Esta es la primera novedad. En 10 días se restablece el servicio de alta velocidad. Hay otra novedad importante. José Luis Ábalos acaba de renunciar a su acta de diputado. José Luis Ábalos, que hasta ahora había retenido esa acta precisamente para tener el aforamiento y estar juzgado directamente en el Supremo, renuncia a su acta, lo que significa que esto puede descender a tribunales y puede volver a empezar en la Audiencia Nacional. Noticia de última hora, Marta Ita: José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado. Pues sí, Javier, es la última hora que tenemos aquí en el Congreso de los Diputados. José Luis Ábalos acaba de presentar ante la mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia. Asegura que lo ha presentado en estos momentos porque hasta ahora ha intentado preservar su presunción de inocencia y que ha intentado defender los valores como la justicia social, pero entiende que su situación procesal no le permite seguir teniendo ese escaño. Es la decisión que ha tomado, que ha comunicado en las redes sociales, en un texto en el que además se muestra muy agradecido. Dice que ha sido todo un honor ser diputado en las Cortes y también da las gracias a los valencianos por haberle permitido ser diputado todo este tiempo. Como decimos, hasta aquí la trayectoria política en el Congreso de José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos renuncia al acta de diputado. Esto tiene implicaciones personales, por supuesto, pero sobre todo procesales. ¿Por qué? Porque el juicio de Mascarillas, que ya está desarrollado en el Supremo, puede quedarse allí, pero el resto de la causa y de lo que se está investigando ahora mismo puede caer a la Audiencia Nacional. Santos Cerdán y su causa pueden ir a la Audiencia Nacional. Lo que tenemos ahora mismo es esto como noticia de última hora. Vicepresidenta, tengo que preguntarle, reacción, ¿cómo lo lee? José Luis Ábalos renuncia al acta de diputado. Bueno, pues creo que hace lo que tiene que hacer, lo que tenía que haber hecho antes, porque una persona en esta situación procesal, lo sigo opinando, no puede representar a la ciudadanía. Lo digo con él y lo digo con el señor Mazón, que a día de hoy sigue teniendo el acta de diputado en Valencia. Por tanto, creo que hace lo que tiene que hacer. ¿Cree que llega tarde? Creo que llega tarde. Es que una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad penal. Yo creo que esto deberíamos de tenerlo claro. Y más allá del derecho que tiene cada ciudadano y ciudadana a defenderse y, por supuesto, la presunción de inocencia en todos los casos, hay responsabilidad que tiene que ver con la cosa pública. Por tanto, claro que yo creo que llega tarde, pero no puede representar a la ciudadanía hoy en su situación procesal. Digo esto lo mismo que digo que el señor Feijóo permite que a día de hoy el señor Mazón, con una gestión más que cuestionable, permita que siga representando a los valencianos y a las valencianas en nuestro país. ¿Usted cree, le leo bien, que lo que ha hecho Ábalos debiera servir de ejemplo a nombres como Mazón, a diputados del partido? Es que llevamos pidiendo que el señor Mazón y otras personas en estas características abandonen la vida pública. Insisto, responsabilidad política y responsabilidad penal. Ya está. ¿Por qué razón el señor Feijóo le pide que deje de ser presidente de la Generalitat al señor Mazón y le permite una situación privilegiada con un premio, además, recuerden ustedes, con un premio económico y demás para representar a los valencianos y a las valencianas al señor Mazón? Pues no lo comparto. Ya está. Voy a pedir enseguida análisis, pero lo que tenemos ahora mismo es esto y hay varias novedades que están ocurriendo a lo largo de la mañana. La última es esta: Ábalos renuncia a su acta de diputado. La penúltima está también en Moncloa y Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular, Vox y Junts han vivido esto. En contra 178, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Han votado contra la subida de las pensiones. El Partido Popular lo argumenta diciendo el contenedor, la ley ómnibus que contiene esa subida de pensiones contiene otras cosas. Y dice, entre esas otras cosas hay leyes que favorecen a los ocupas. Vamos a leerlo enseguida, pero lo que se vivía en el Congreso después de ese anuncio era esa imagen y a esta hora, Cristina Cañedo, el Gobierno está trabajando ya en un plan B, porque si no hay ese plan B, si no hay decreto, en febrero la subida de las pensiones se anula, los pensionistas no cobran. ¿En qué punto estamos, Cañedo? Pues aquí lo tienen claro, van a seguir trabajando para que esas pensiones sigan subiendo frente a quienes quieren bloquear esos avances. Decía Pedro Sánchez, aún no desvelan cuál va a ser la fórmula elegida, hay varias. Lo que no quieren aquí en Moncloa es tener que trocear ese decreto, porque insisten en que todas las medidas que van dentro de ese escudo social son muy importantes y las esperanzas están en poder sacarla adelante con alguna modificación y gracias a las negociaciones que quieren desencallar con Junts per Catalunya. Aún así, aquí lo que quieren en Moncloa es poner el foco en ese no del Partido Popular. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía ayer que el PP lo ha vuelto a hacer, que Feijóo ha vuelto a tomar a los jubilados como rehenes, votando en contra de sus intereses. Hay una batalla por el relato, se la vamos a servir y luego les vamos a contar la batalla por la verdad. Porque el relato ahora mismo es el de quién frena la subida de las pensiones. El Gobierno dice es Feijóo. Feijóo dice es mentira. Nosotros estamos protegiendo de los ocupas. Esta, ahora mismo, la batalla de los vídeos. Presidente del Gobierno, líder de la oposición. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo. Hola, me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo.
En realidad no es nada nuevo. Evidentemente este chantaje no lo hemos aceptado. A favor de las pensiones sí, pero la ocupación no. Vicepresidenta, ¿va a haber subida de pensiones ahora mismo o aprueban ustedes un decreto o no hay subida de pensiones en febrero? Si me permiten, le voy a explicar a los ciudadanos y ciudadanas con hechos lo que ha pasado ayer. El Gobierno de España, en diciembre, hemos revalorizado las pensiones públicas, por cierto, que afectan a 10 millones de pensionistas, 11 millones y medio de prestaciones públicas en general. Es decir, en cada caso de las personas que estamos, en cada casa de las personas que estamos aquí, hay un pensionista. No es ninguna broma. El Gobierno de España hizo lo que tenía que hacer, subir las pensiones en una media de 50 euros al mes. Y ayer el Partido Popular lo que hizo fue bajarle las pensiones con su voto. Este es el hecho que ha hecho el Partido Popular. 137 diputados y diputadas que han golpeado en la cara a los pensionistas de este país. Y no es verdad lo que dice el señor Feijóo. No es verdad. Hace un año ya vivimos esto. En aquella ocasión la excusa, si me permites que te tutee, Javier, era el palacete del PNV. Esto fue la excusa que puso hace un año el Partido Popular. Que no mienta el señor Feijóo. Y ayer la excusa que nos dan es la ocupación, que es falsa. El problema que tenemos es que tenemos un Partido Popular que quiere desahuciar a la gente y quiere bajar las pensiones a los españoles y a las españolas. Y yo quiero que la ciudadanía lo sepa. El Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer, subirle de media 50 euros a los pensionistas en este país. Y lo que ha hecho ayer el Partido Popular es bajarle las pensiones. Y la pregunta que yo me hago, si me permiten, es, desde luego, que este camino que conduce al Partido Popular a las manos de Vox y a darle votos a Vox hace que sea el Partido Popular más inútil que tenemos. El señor Feijóo se cree que ayer golpeó y le hace daño al Gobierno de España. Y no es verdad. ¿Saben cómo le harían daño al Gobierno de España? Si tuviéramos a un Partido Popular que fuera útil para la ciudadanía. Imagínense ustedes que ayer dijera el Partido Popular: miren ustedes, como esto va a ser un proyecto de ley y como las pensiones son muy importantes, señor presidente del Gobierno o ministras de Trabajo y Seguridad Social, yo quiero mejorar la suficiencia de las pensiones y quiero un proyecto de ley para que me permita usted presentar enmiendas. Así, siendo útil para su país, le haría daño al Gobierno de España. Pero es que no son útiles. Hoy han golpeado a los españoles y las españolas. Y el foco, si me permiten, que yo sé que llevo desde ayer contestando y lo haré con todo el cariño a toda la prensa española, el foco no es el Gobierno de España, que ha hecho lo que tenía que hacer. El foco es un partido que hace de la crueldad, por cierto, ya han gobernado, ya han gobernado y ya lo han hecho, su forma de gobierno. Lo que quieren es desahuciar a la gente y, sí, penalizar a los pensionistas. Pero el Partido Popular dice: nosotros no somos contrarios a la subida de las pensiones, plantéenlas ustedes en solitario. Pero permítame que le diga, ayer nos dan una ley, dice el Partido el año Popular, pasado han que hecho lo mismo. Muchas otras cosas. Cosas muy importantes y que ya han votado a favor. ¿O es que quiere desahuciar a la gente el señor Feijóo? Porque lo que iba ayer iba el salario mínimo. Por cierto, tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras, ya está publicado la norma, no se le va a permitir a nadie bajar los salarios, tranquilidad, lo hemos hecho porque preveíamos lo que iba a pasar, pero es que no es verdad esto. No es verdad. No hay nada que justifique, lo vuelvo a decir, que un diputado o diputada golpee y maltrate a la gente trabajadora de este país. Porque, insisto, era un proyecto de ley y podían cambiar cosas, pero es que ya lo han votado. Y es que hace un año la disculpa era el palacete del PNV. Vicepresidenta, y ustedes tuvo que rectificar, ustedes... el Partido Popular tuvo que rectificar por el daño que le causaba electoralmente. Entonces yo le hablo claro a los pensionistas de este país. 10 millones de personas. Ayer el Partido Popular les ha bajado 50 euros al mes, que efectivamente están en peligros, pero la responsabilidad no es del Gobierno de España, que ha hecho lo que tenía que hacer, es del Partido Popular, de Vox y de Junts. El Partido Popular dice: ellos no van a rectificar. Lo siento, pero estos son hechos. ¿Van a rectificar ustedes van a llevar esa subida de pensiones sola? El Gobierno no va a rectificar en absoluto, va a defender a la gente trabajadora de este país como está haciendo, y que la ciudadanía vea que hay dos modelos. ¿Vale? Los golpes del Partido Popular, de Vox y de Junts a la gente trabajadora de este país. 10 millones de pensionistas. 10 millones. 11 millones y medio de prestaciones públicas en su cómputo general. No es ninguna broma,
No es ninguna broma. Por tanto, el gobierno de España hace lo que tiene que hacer, es un gobierno que hace que este país avance. Ayer dábamos los datos de la EPA y tenemos a un Partido Popular que está en manos de Vox, que está en suicidio absoluto y que golpea a la gente trabajadora de este país. Ustedes no van a presentar un decreto solo con pensiones, ustedes no van a llevar eso en solitario. Pero mire, permítame que le diga. Usted hablaba al principio de hechos y relato. Los hechos son estos. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular es decirle a los españoles si va a votar o no para medidas tan importantes como la prórroga del salario mínimo, porque fue lo que votó en contra del Partido Popular, ¿eh? Las ayudas a los vehículos eléctricos, votó en contra el Partido Popular. Desahuciar a las familias vulnerables, que no es ni siquiera lo que pide Sumar, ¿vale? Quieren que desahucien a las familias vulnerables, a la gente que lo está pasando mal. Es que no es verdad, es que iba un precepto que saben ustedes también para la ocupación en sentido contrario a lo que dice el señor Feijóo, es que está mintiendo. Por tanto, lo que pasa que la estrategia de Génova es que creen que golpean al gobierno de España. Y yo le digo a los españoles y las españolas que están golpeando a la gente trabajadora de este país, no al gobierno de España. Y digo más, ¿saben cómo golpearían al gobierno de España? Si fueran útiles para nuestro país. El Feijóo que me gustaría ver es ese, el que dijo, el que se abrió a reducir la jornada laboral, a negociar los permisos por nacimiento. Ese Feijóo sí le haría daño al gobierno de España. El Feijóo que está en manos de Aznar y de Ayuso se coloca extramuros y no va a llegar jamás a la Moncloa. Si la estrategia de Génova es esta, es completamente errada. La batalla de la comunicación está servida. Digo que lo que hay de verdad y de fondo es la batalla no por el relato, sino por el fondo. De verdad, lo que se ha llevado es un gobierno y un decreto que apoya a los ocupas. Esto es lo que está diciendo el Partido Popular, que el apoyo a los ocupas impide aprobar la ley ómnibus. Es legítimo decir, no queremos todas estas normas junto a las pensiones, pero la norma no dice que se apoye a los ocupas. La norma dice, primero, que las personas a las que no se puede desahuciar son hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y dice algo más, dice que esto es exactamente obligatorio, que no es al albur o al arbitrio de gobiernos o caseros, que esto pasa por un juez y por informe de servicios sociales. Este es un decreto que protege a familias vulnerables. El Partido Popular dice ocupas. Bueno. Y segundo, dice, para proteger a los propietarios, tenedores. Esto es lo que dice el decreto. Primero, del lado de quienes son beneficiados, familias vulnerables. Segundo, del lado de tenedores. No protege a los caseros y a las pequeñas abuelitas que alquilan. Esto solo protege a personas jurídicas, bancos, entidades que sí quieren o pueden desahuciar y a grandes tenedores con más de 10 viviendas. Ahora mismo esto no se aplica, este decreto no impide desahuciar al casero que tiene a una persona en su casa. Solamente bloquea y somete a criterio judicial a personas jurídicas, bancos, Blackstone y a personas físicas con más de 10 viviendas. Y dice algo más, dice, en ningún caso va a procederse a echar a una persona no se va a protagonizar esto si esto es de una persona privada, de una persona física. Si alguien tiene un ocupa, si una persona física tiene un ocupa, se le puede echar. Esto es lo que dice el decreto. Esta es la batalla de la sustancia. Es más, el decreto dice algo más. Dice que si alguien ha entrado con violencia en mi domicilio o si hay indicios racionales de que en la casa ocupada hay actividades ilícitas, se le puede echar. ¿Este es un decreto que favorece a los ocupas o esto es un decreto para familias vulnerables? Esta es la verdad. Y luego está la batalla por el relato más allá de la verdad. Y lo que estamos viendo es este relato. El de el Partido Popular está intentando frenar la ocupación. Perdona, tú eres del PP, ¿no? Sí. De esos que están en contra de las pensiones. Te refieres al decreto ómnibus. ¿Tienes un minuto? Pasa y te cuento la realidad. Sí a las pensiones y los pensionistas, no a los ocupas. ¿Pueden ustedes sacar esta parte del ómnibus? Ustedes pueden quitar esta parte
aunque mantengan lo demás, aunque no se rectifique nada más? Mire, yo le voy a ser clara. Yo no quiero que desahucien a la gente vulnerable. Por tanto, mi opinión, no. Ahora, le digo a los pensionistas de nuestro país, nosotros hemos subido 50 euros al mes las pensiones, el Gobierno de España, y desde luego vamos a recuperar este golpe que ha dado el PP. Pero la historia del PP es votar en contra de la gente trabajadora, 12 millones y medio de personas que veían que querían reducir la jornada, votar en contra de la revalorización de las pensiones por segunda vez, votar en contra de los permisos por duelo. Vamos a ver qué hacen. Permítame que les diga, pero también están pues a favor del sufrimiento y la crueldad. Este es el Partido Popular que no es útil a la sociedad española. Por tanto, subir 50 euros le estoy siendo clarísima. Si ahora mismo ustedes no rectifican esto y si el Partido Popular se enroca en esto, ¿quién tiene que los rectificar? pensionistas pierden la subida. Es que no estoy de acuerdo. No, le estoy diciendo, el Gobierno de España va a subir, como ya subió los 50 euros que ayer le bajaron las tres derechas de nuestro país, y dos, vamos a recuperar esto. Ahora bien, mi opinión es que ese decreto no podemos golpear a la gente que está protegida en ese decreto. ¿Qué me quiere decir el Partido Popular? ¿Que saque el salario mínimo de este decreto? ¿Que permitamos que desahucien a la gente trabajadora? Es que quien tiene que rectificar, permítanme que les diga, es el Partido Popular, que ha golpeado ayer a 10 millones de pensionistas en España. Y además que lo explique. Fíjense, ayer fue la imagen clara de su error. Ayer derrotaron en una votación al Congreso, al Gobierno de España, y miren, pongan las imágenes. No solamente no aplaudieron, es que estaban cabizbajos, porque les daba vergüenza votar en contra. Vicepresidenta. Y ayer el señor Feijóo, yo he salido y hice declaración a los medios. Él ni se atrevió a dar la cara a los españoles y le tiene que explicar por qué votó en contra de ese decreto que le subía las pensiones 50 euros al mes a los pensionistas. Vamos a ver la imagen y vamos a ver la secuencia enseguida. Tengo una última pregunta para usted. ¿Cómo va a quedar el salario mínimo interprofesional? ¿Cuál es el porcentaje final? Bueno, la buena noticia es que el Gobierno de España va a subir el salario mínimo el 3,1 con justicia fiscal, sin pagar impuestos. Mañana celebraremos la última mesa del salario mínimo y, por tanto, también con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Fíjense la diferencia de un gobierno y lo que hace el PP. Es decir, el Gobierno de España lo que hacemos es mejorar la vida de la gente. Y tenemos enfrente al Partido Popular, que aquí, menos mal que no dependemos del Partido Popular, porque también votarían en contra. Por tanto, tranquilidad, el 3,1, 37 euros más al mes, 518 euros más al año. Superaremos los 17.000 euros y sin pagar impuestos. La última mesa se va a dar mañana. A mí me gustaría que haya un acuerdo tripartito. Quiero dar las gracias a los agentes sociales porque el diálogo social funciona bien en nuestro país. Fíjense los meses que llevamos en esta mesa, a pesar de que es una consulta pública solo, y llevamos en diálogo social, y por tanto la buena noticia es que el Gobierno de España sube el salario mínimo. Vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, gracias. Gracias a ustedes. Toda esta es ahora mismo la bronca, la polémica y la batalla por un relato que ha vivido efectivamente una imagen de cierre en el Congreso. Cuando el Partido Popular votaba con Junts, votaba con Vox y se votaba contra la subida de las pensiones, pasaba esto. La mujer a la que están viendo protestaba. Por favor, se señora, llama no Feli. puede intervenir. Pasamos ahora a la votación. Y llamaba sinvergüenzas a los diputados en una imagen que... Pasamos ahora a la votación. Por favor, silencio. que cerraba todo esto con una polémica más y ese gesto más en el Congreso de los Diputados. Feijóo acaba de tuitear para decir que no se protege a esta mujer, sino a quienes estaban al lado, dice a los propietarios que pueden ser objeto de desahucio. Feli, es Feli Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Feli? Hola, muy bien. Aquí Feli estamos. es activista por la plataforma de afectados por la hipoteca en Leganés. Feli, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?
y pensionista. Y pensionista, las dos cosas. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué viviste ayer? ¿Qué pasó? Ayer viví, y luego analizándolo con más tranquilidad, creo que vivimos un momento de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y lo vamos a ver en los próximos días, tanto con el tema de las pensiones como con el tema de la ocupación. Creo que la derecha y la extrema derecha ayer jugó, porque yo les vi cómo se reían, que ya fue cuando no pude más. Yo vi cómo estaban riéndose de las distintas intervenciones que había, y sí, tendrían la cabeza agachada, pero estaban sonriendo. Ayer se dio un paso que puede significar algo muy importante en nuestro país, y es la política de la derecha y de la extrema derecha. Nos quieren enfrentar a la clase trabajadora. Feijóo puede representar a quien quiera, a quien la haya votado. A mí no me representa, por supuesto, y a mucha gente tampoco. Pero lo que no puede decir es tener un falso discurso con el tema de las ocupaciones, porque además le falta información, Y un juez, cuando dice que una persona es vulnerable y es un pequeño tenedor, hace una consulta y la hace a las partes, al pequeño tenedor y a la persona que está en alquiler y no le han querido renovar porque hay un tema de especulación detrás, que también se da. Y luego están los grandes tenedores que hacen lo mismo. No, pero perdona, lo que te... Sí, tú lo que te ayer quiero... porque dices, ves a los diputados reírse. No, yo vi a los diputados, las intervenciones desde el primer momento, yo vi a los diputados lo que estaban haciendo, y cuando votaron, pues sí, había algunos del PP, de Vox, de Junts no los vi, es mentira, pero que estaban sonriendo. Yo tenía en mi imaginación en ese momento a las cientos de familias que van a perder un informe de vulnerabilidad que no se le ha hecho el gobierno, se le han hecho los trabajadores sociales de cada municipio. En nuestro caso, Leganés gobierna el PP, ¿vale? Pues los trabajadores sociales han hecho informes de vulnerabilidad para que esas personas no se vayan a la calle. Ahora mismo acabamos de recibir una llamada y nos han dicho que hay 5 desahucios ya para la semana que viene. Los jueces se han puesto a ello. El tema de la ocupación, señor Feijóo, la derecha y la extrema derecha, cuando hablan, saben que están manipulando y están queriendo crear un enfrentamiento en la calle. Nos quieren enfrentar a los pensionistas con la gente que tiene una necesidad vital para vivir, y que la solución nosotros entendemos que tampoco es que todos los años estemos ahí dándole vueltas y esperando al día 31, que las familias vulnerables no pueden ni celebrar la Navidad porque no saben si la van a echar. Nosotros defendemos que se construyan viviendas públicas y en alquiler social, cosa de la que no quiere hablar la derecha, ¿vale? Tú esperas, porque yo ya lo he empezado a ver, la campañita contra ti, la de fue del Partido Comunista o es del Partido Comunista, la de, en fin, ¿la esperas ya? ¿Sabes que esto te viene? Lo sé, pero tampoco me importa. O sea, a mí me importaría que yo tuviera por detrás un expediente porque he dado sobres o un expediente porque he robado. Yo no he hecho nada, he sido militante, estoy muy orgullosa y además soy una ciudadana comprometida. Mis padres me enseñaron a tener un compromiso social y defiendo el derecho a la vivienda y defiendo el derecho a la sanidad y defiendo el derecho a las pensiones dignas y defiendo el derecho de los inmigrantes, que ayer con todo esto ni lo pudimos celebrar y era para celebrarlo. A mí eso no me importa, o sea, además, ¿quién lo dice? Los que están en su casa, si tienen algún problema, que enseñen, que vengan, yo les enseño mi vida laboral, habrán visto, verán que he estado siempre trabajando desde los 16 años y estudiando y no ha pasado absolutamente nada, no debo nada a nadie. No tengo ningún problema con la justicia, salvo el de intentar que este mundo cambie. Y me he dado cuenta que en este país o nos ponemos las pilas, la clase trabajadora, o hemos empezado con esto y ya veremos.
porque el debate falso de la ocupación es vergonzoso, de un señor que se hace llamar político y que se cree que le han dado un cheque en blanco cuando le han votado y que puede manipular, porque son los jueces los que dicen que solo hay un 0,01%. No somos la PA, no somos la PA. Nos van a tener enfrente y vamos a seguir luchando por el derecho a la vivienda. Pues Feli, y no van a conseguir enfrentarnos a los pensionistas y a los otros. Te mando un beso muy fuerte. Cuídate. Gracias, de verdad. Gracias por estar allí. Un abrazo. A ti, siempre. Gracias. Feli Velázquez es la protagonista ayer inesperada de una batalla que, y ahora os traslado aquí, ¿dónde deja la responsabilidad? Esto es responsabilidad del Gobierno por meter la subida de pensiones dentro de un decreto ómnibus que no es solo subida de pensiones, o esto es responsabilidad de un Partido Popular que lo ha tumbado por segunda vez y, decía la vicepresidenta, busca cualquier excusa. El año pasado, el palacete del PNV. ¿Dónde está la responsabilidad? Yo creo que no Marga no ha hablado todavía, Alberto no ha hablado todavía. Venga. Tú decías que si esto es una disputa por el relato, yo creo que se han pasado de frenada. Es decir, el relato que ha hecho Feijóo en la explicación de su voto contrario a subir las pensiones a los pensionistas, a proteger el escudo social en España, se basa en una falsedad, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad. En España no hay un problema de ocupación, y esto hay que repetirlo, porque es uno de los animales mitológicos que utiliza la extrema derecha, ¿no? Las denuncias falsas de las mujeres, la ocupación y la criminalidad y la migración. Son falsos. Los datos están en el Ministerio de Interior. Yo animo a los espectadores a que los miren, los balances de criminalidad que publica cada mes el Ministerio del Interior. En España la ocupación no alcanza ni al 0,006% del total de las viviendas, y la mayoría de los casos se refiere a ocupación en casas que pertenecen a casas que han abandonado los bancos y propiedad de los bancos, o bien grandes tenedores. Es decir, no hay un problema de ocupación en viviendas que tengan particulares. Eso no existe en España, es un animal mitológico. Vuelta a insistir, ¿cuál es el problema? Que es uno de los animales mitológicos de la extrema derecha para generar miedo y odio a los más pobres, a los que tienen que buscarse la vida para que no los desahucien porque no pueden pagar una vivienda, y a la vez se oponen a que haya vivienda social. Lo que quiero decir es que el relato de la disputa del Partido Popular con Vox está llegando a niveles esperpénticos, en los cuales hay 3,6 millones de pensionistas con pensiones muy bajas que no van a ver subida las pensiones por encima de un relato de disputa dentro del campo de la extrema derecha. Alberto, breves aquí. A ver, que no haya un problema de ocupación es falso, pero no quiero entrar datos ahí. del Ministerio, perdona, no, demuéstramelo. Yo te he dado datos del Ministerio. Demuéstrame que hay un problema de ocupación con datos, por favor. Vamos a hablar de datos cuando hablamos de temas serios. No quiero entrar ahí porque... No, pues entra, por favor, entra con datos. Es que ese es el problema, Alberto. Cuando queréis, no queréis hablar de datos. Déjame contestarte. A ver, Alberto, me estás preguntando una cosa de la que yo no quería hablar, pero te contesto igual. Por favor. El 40% de las ofertas de compraventa de vivienda que yo consulté en el último año, cuando me compré el piso que me he comprado, eran todas con Ocupa dentro. Todas. ¿Cómo? El 40%. ¿Pero qué dices? O sea, sí, te la vendía en la casa con el Ocupa dentro, mucho más barata, por supuesto. No quería entrar pero ahí. Qué barbaridad. Eso es de lo que tú has consultado. Por Dios, no. Porque no me podía permitir el parque de porque viviendas, no me podía permitir una casa de 500.000 euros. No tiene ocupas. Lo que has consultado, no, yo te lo puedo asegurar. Eso es la mitad del parque de viviendas en España tiene ocupas. De las que yo consulté, porque como no me puedo comprar una casa de más de 150.000 euros, esas ni la mitad de las viviendas, Alberto, de más de 160.000 de menos. Alberto, de verdad. No es que acepto la cifra, vamos a mirarlo, pero digo yo, la mitad del parque de viviendas en España no tiene ocupas, ya te lo digo yo. Ni he dicho eso, ni quería decir eso. He dicho mi experiencia personal, porque no puedo rebatirte lo que tú decías. Vamos a la cuestión de las pensiones, por favor, Alberto. Decía la vicepresidenta segunda del Gobierno hace 20 minutos aquí que ella lo que temería sería un Feijóo útil, y que lo que tenía que haber hecho ayer es presentar una proposición de ley para la subida de las pensiones. Efectivamente, eso es lo que hizo, aparte de que ya la había presentado en noviembre. Me parece que lo único que hay es una batalla por el relato, que tanto PP como PSOE como Sumar están todos de acuerdo en lo que firmaron en el Pacto de Toledo, de subir las pensiones todas en función del IPC. Yo no estoy de acuerdo, precisamente. Y el asunto es que quieren pelearse para poder decir tú eres el malo, nada más. No, pelearse para atacar derechos. Es que ataca derechos. Es que ataca derechos. Es que hay gente que va a tener menos pensiones por lo que pasó ayer. No es relato, es materialidad. El gobierno quiere, no, Marga. Es materialidad. Vamos a ver.
Yo creo que no, vamos a ver, me vais a dejar aquí y yo no soy de hacer esto, pero si no me dejáis dirigir esto, vamos a ir muy mal. Venga. Javier, iba a decir, primero creo... Te pido telegrafía, Luis, que nos vamos a mover a actualizar información. Sí, muy flaco, incluida la vicepresidenta, lo habría dicho si estuviera ella, lamentablemente se ha ido, pero a la vicepresidenta ya le habría dicho, vicepresidenta, no te pases de frenada. No le digamos a los pensionistas que se van a quedar sin los 50 pavos. No se lo digamos, por Dios. Porque ella sabe, y lo sabe el gobierno, y lo sabemos todos, que el gobierno va a respetar la subida de las pensiones que tiene decretada. Pero ella ha dicho que no se va a rectificar. Ya veremos, Luis, no ha dicho ni que sí ni que no, Javier. No. Preguntada explícitamente, ha dicho ustedes ella van a de momento rectificar. No quiere sacar del paquete lo que ha dicho Javier, creo que Javier tiene razón, pues ya lo dijo el año pasado y al final sí que rectificaron. Efectivamente, yo creo que he entendido y estoy seguro de que el gobierno va a respetar la subida de los 50 euros, porque sería una tragedia política no hacerlo, entre otras cosas. Dos, me parece, termino rápido, me parece que es audaz por parte del gobierno, del que la vicepresidenta forma parte, meterlo en un paquete para poner ante el espejo a la derecha que tenemos, Montaraz, que efectivamente identifica ocupación con inquilinos que no pueden pagar, llamándolo de esa manera tan terrorífica que es Inquiocupa, que además suena a Kinky, suena... Y eso sí es una falacia de tres pares de narices. No podemos asustar a nuestros conciudadanos. Es mala fe, no podemos asustar. Como ven, ni de un lado ni del otro. Filibusterismo parlamentario. Hoy el día tiene mil complicaciones dentro de este estudio y fuera todavía más. Porque fuera, vamos a actualizar información, está empezando a haber problemas sobre problemas. Les estábamos mostrando qué situación teníamos y les decíamos, Madrid, que ha sido capital de los problemas por nieve a lo largo de toda la mañana, está empezando a resolver esa situación, pero los problemas se están desplazando, y les decíamos, especialmente hacia el norte, pero los hay también hacia el sur. Así que vamos a actualizar información porque las imágenes que estamos viendo a esta hora siguen siendo las de camiones y coches embalsados y las de infinitos problemas en carretera. El temporal, digo, es un temporal contundente, sí, pero en Madrid colapsada por esto, en fin, plantea muchas preguntas. Pablo Collantes, situación sobre el terreno. A pie de carretera, Javier, en Madrid a esta hora va remitiendo el temporal, todavía queda nieve que comienza a derretirse y la situación en la carretera A6 es de despeje. En esta carretera con todo se recomienda que se extreme la precaución porque esta ha sido hoy la imagen del colapso. Durante horas cientos de coches han quedado atrapados en este punto en el que ahora, como veis, hay una circulación fluida, la labor de las quitanieves que rápidamente se ha desplazado al lugar. La salida del sol ha ayudado a despejar esta zona donde todavía queda mucha nieve en los arcenes, pero Javier, son 157 carreteras afectadas, 19 de ellas en todo el país de la red principal y pendientes también de la previsión meteorológica que será clave durante las próximas horas. La imagen a esta hora es esta y las explicaciones se estaban esperando y acaban de producirse. Lo que están viendo es la imagen de Madrid hoy. Pero ya digo que no es solo Madrid. Hoy hemos tenido en Castilla-La Mancha 58 rutas escolares, 1000 alumnos que han sido afectados por la nieve. Hemos tenido en Castilla y León 249 incidencias. Estamos teniendo muchos problemas en Ávila, pero hoy que Madrid se pare y que tengamos estas escenas, están planteando explicaciones. Acaba de hablar el alcalde de Madrid, acaba de hablar Almeida, dice esto. El dispositivo del Ayuntamiento de Madrid ha sido extraordinario. Hemos tomado nota de lo que sucedió en Filomena y ha habido una capacidad de reacción de acuerdo a los nuevos medios de los que nos hemos proveído en esta ciudad. Ha sido especialmente dificultoso por una cuestión. No se ha podido echar sal antes de que empezara a nevar porque ha estado lloviendo. Lo que hemos demostrado es la capacidad de multiplicar los recursos del Ayuntamiento prácticamente de un momento para otro y por eso nosotros tenemos en estos momentos una capacidad de respuesta inmediata, insisto, después del aprendizaje que supuso también Filomena. Paralizados en mitad de la autovía, motoristas que hacen lo necesario para seguir adelante y otros muchos que ya sacan las palas para que sus coches no queden atrapados en mitad de la calzada. Así se enfrenta hoy Madrid a una nevada más intensa de lo que esperábamos. Los principales accesos a la región han quedado teñidos de blanco y
Los coches, completamente cruzados, han quedado abandonados en carreteras imposibles para su tránsito. La A6 está siendo una de las vías más afectadas. Coches atrapados a la altura de Hoyo de Manzanares, incapaces de seguir su camino. Viandantes que esperan un bus que difícilmente va a llegar y otros que olvidan su vehículo porque ya han decidido que van a seguir su ruta a pie. Más de 15 centímetros han tenido que limpiar así a las puertas del monasterio del Escorial. Muchos madrileños están teniendo que estacionar para poner cadenas que son obligatorias en muchos puntos. La Guardia Civil está intentando controlar la seguridad de las carreteras, teniendo que cortar muchas de ellas. El riesgo es máximo: autobuses o coches que empiezan a perder el control y máquinas quitanieves que no son suficientes para despejar la cada vez más copiosa nevada que llega al centro de la capital. Blancas también las Torres Quío, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o Ciudad Universitaria, donde las clases han quedado suspendidas. Alerta porque en muchas calles de la ciudad el manto blanco ya sustituye por completo al asfalto. Director General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Pedro Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Señor Ruiz, ¿cuál es la última hora? ¿Qué balance tienen? Pues la última hora es que evoluciona favorablemente. O sea, ahora mismo, desde esta mañana que comenzaron las precipitaciones y se generaron esos puntos de bloqueo en algunas carreteras importantes de acceso y salida a Madrid, afortunadamente, pues como estaba previsto, las precipitaciones iban a bajar a partir de las 12 de la mañana, se iban a convertir más adelante en esa aguanieve, subiendo la cota de nieve por encima de esos 600, 800, 900, 1000 metros, y esperemos que a partir de las 4, incluso las 6 de la tarde, ahora mismo consiguiéramos que tuviéramos una normalidad a nivel circulatorio. 4, 6 de la tarde, normalidad absoluta. Según las previsiones y los avisos amarillos que nos ha proporcionado AEMET, pues se prevé que en esas horas, no en todas las zonas, porque va a depender, como he comentado antes, de las cotas que se encuentren en esos municipios o esas carreteras, pues se verán afectadas de una manera o de otra, pero lo normal es que esas cotas terminen subiendo a unos 1.300 metros y eso permita que la transitabilidad por todas las carreteras sea normal. Director General de Emergencias, ¿qué está fallando? ¿Qué nos está pasando? Efectivamente, dice usted, las previsiones se han cumplido, lo sabíamos, y sin embargo, esta mañana hemos tenido infinitos problemas en carreteras, hemos tenido camiones embolsados. ¿Tenemos un problema de mucha nieve o tenemos un problema de poca experiencia? No, a ver, nosotros manejamos los avisos que nos vienen desde EMET. De hecho, ayer activamos aproximadamente a la 1 del mediodía esa fase de emergencia, situación 0, y esta mañana el nivel de emergencia 1 dentro de la fase de emergencia. Las precipitaciones estaban establecidas o venían anunciadas por AEMET, pero no es una ciencia exacta. Entonces, siempre se pueden adelantar unas horas, como podría haber sido el caso, y luego, bueno, pues al final, cuando se producen este tipo de precipitaciones y se acumulan un número de vehículos importante, porque al final el ciudadano actúa con normalidad ante episodios de este tipo, y sí que es cierto que habría que extremar pues algunos o modificar algunos comportamientos, sobre todo cuando se da ese aviso amarillo, que podría haber sido mayor y podría haber sido mucho más dificultoso el haber hecho permeable esas vías. Es cierto que durante esas horas algunos vehículos se han quedado bloqueados en esas pistas, en esas autopistas o carreteras, pero también ha sido provocado por la falta de acceso de esas quitanieves. Es decir, al final esas carreteras se han quedado bloqueadas, las quitanieves que estaban disponibles, tanto las del Estado como las de la Comunidad de Madrid, tenían dificultad de acceder. En algunos casos han tenido que acceder por sentido contrario para poder llegar a esos puntos y empezar a desbloquear esos vehículos pesados que alguno bloqueaba ese tránsito, y hasta que no se ha conseguido desbloquear esos puntos, pues no ha habido posibilidades de darle fluidez a la circulación. Entonces, claro, una de las cosas que nosotros recomendamos es que evitemos esos desplazamientos que nosotros consideramos innecesarios. Pero bueno, aquí señor Ruiz, ¿dónde está la responsabilidad? Porque los ciudadanos lo que dicen es, oiga, yo ni sabía esto. ¿La responsabilidad es ciudadana o la responsabilidad es institucional? A ver, los ciudadanos deben de conocer que cuando se da un aviso amarillo por parte de AEMET y
organizaciones y los responsables en este caso, como puede ser Comunidad de Madrid o cualquier otro ayuntamiento, activar sus planes, y los planes se activan en base a ese aviso. El ciudadano tiene que tener conocimiento y tiene que tener una cultura preventiva y tiene que saber a qué riesgo se va a exponer. O sea, las autoridades, en este caso, como digo, los organismos oficiales informan de cada minuto de qué puede pasar y qué recomendaciones debería de tener en cuenta el ciudadano. Por tanto, sabe que cuando estamos en invierno y hay un temporal como este que se está anunciando, pues en algún momento tiene que tener en cuenta esos avisos y esos consejos para no exponerse, no a una situación de riesgo, que también hay que decir que ahora mismo pues puede haber seguramente algún malestar de esas personas que han estado 1 hora y media, 2 horas ahí, que siempre las recomendaciones es llevar el depósito siempre lleno de combustible, batería, víveres, y han estado bloqueados, efectivamente, han estado bloqueados por el problema que hemos comentado, que no tenían acceso a las quitanieves, aunque había quitanieves, pero tiene que ser consciente que ante un episodio de estos se pueden dar este tipo de situaciones. O sea, no las vías se van a ver afectadas por las tormentas o por este caso las precipitaciones de nieve, porque si no, la otra solución sería confinar a todo el mundo en su casa. Y la situación no era para confinar a todo el mundo en su casa, la situación era para tener prudencia y poderse desplazar con seguridad a los distintos puntos educativos, centros educativos o centros de trabajo u ocio Pues, incluso. Le agradezco, director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Pedro Ruiz, que haya estado aquí con nosotros en Televisión Española. Cuídese, le mando un abrazo. Muy bien. Buenas tardes, gracias. Y traslado el debate aquí a la mesa. El debate aquí ahora es, oiga, el aviso ha sido suficiente. Oiga, la quitanieves y la responsabilidad se ha cubierto bien. Esto era responsabilidad de los ciudadanos o no nos hemos enterado y la responsabilidad aquí era institucional. Yo creo que aquí el plan en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, es que ha dejado de nevar a las 12 de la mañana, honestamente, porque es que si hubiera seguido nevando, el caos hubiera ido en aumento. Y esa es la realidad que hemos sufrido los ciudadanos de Madrid. Sí, aquí al final lo que te tienes que plantear es terrible, ¿no? Pero en Madrid, bueno, aparte de la Filomena, nieva 2 o 3 veces al año. Tú dedicas un presupuesto de no sé cuántas máquinas quitanieves tendremos en la Comunidad de Madrid. Fácil, tú cuatriplicas o dices que quintuplico porque el dinero no se hace con una maquinita y termino y simplemente despliegas, tienes 40, 50 máquinas quitanieves para 2 días al año que lo podías dedicar a otras cosas como la sanidad, la educación, es mucho etcétera, más fácil. etcétera. Hubiera bastado con que la administración pública hubiera mandado un mensaje diciendo evitar hoy desplazamientos. Porque muchas empresas, muchas empresas, y lo sabemos, lo sabíamos todos que iba a nevar y que dejaría de nevar. No tenía ni la más remota idea. En muchas empresas, si no llega ese mensaje de forma oficial a todos los teléfonos móviles, a los trabajadores les obligan a ir presencialmente. Y esa es la realidad. Se ha primado que la gente vaya a trabajar presencialmente y nos ha mandado ese mensaje. Yo no creo que se haya primado tanto eso, creo simplemente que ha habido falta de previsión. Yo estoy de acuerdo con Chema en que se debería haber avisado más. Yo no tenía ni la más remota idea y, hombre, soy periodista. Tengo más acceso a la información. ¿No sabías que iba a nevar? No tenía ni idea. Pero a lo mejor tuve que ir un día muy ocupado, no lo sé. Lo que quiero decir es que... Aquí después de los telediarios se da una información. Estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo, vamos, no sé. Otra cosa es que aquí mismo se explica, estos señores de aquí han explicado, sabíamos que iba a dejar de nevar ahora. Lo divertido es que estoy de acuerdo con Chema y también con Marta. Y que ha habido gente que se ha quedado en carretera. Bueno, oye, lo siento de verdad. Además. Y oye, que nosotros mismos estábamos viniendo para acá, se ha adelantado antes nuestra venida porque, oye, vamos a ver si venimos antes, que hemos tenido suerte, no pasó nada. Pero de verdad, a montar un lío en un país en el que los servicios funcionan correctamente. Tenemos a la Guardia Civil ayudando, lo estamos viendo en las imágenes y demás. Pero no es montar un lío, se ha montado un lío, Luis, y la cuestión ahora mismo es si hay responsabilidades y dónde están, si son de la ciudadanía o si lo raro los sería que se montara lío en Andorra si nevara, ¿sabes? Este fin de semana yo estaba en Andorra, ha nevado y no ha pasado nada porque hay unas máquinas así de grandes. Porque tiene sentido que aquí no las haya. En Madrid haya un poco de lío. En Noruega y en Finlandia... Cuando nieva, hombre, es comprensible. No ha habido
habido accidentes graves. En Finlandia lo que no hizo golpes con la cabeza diciendo no. Es que hubiera bastado con que la Comunidad de Madrid hubiera mandado dejaos hablar, hombre. Hubiera bastado, Luis, con que la Comunidad de Madrid hubiera mandado un SMS ayer diciendo que se evitaran desplazamientos. Es que no hace falta pero es que entonces también ni nada. Se lo acabo de explicar al director general. A ver, vamos a hacer información de servicio y vamos a acudir a los sitios donde hemos tenido problemas de GT, trenes, Barajas, inmediatamente. Pero primero, previsión de lo que viene e información de servicio para que nuestro trabajo esté hecho. Avisarles de lo que viene. Y a partir de aquí debatimos responsabilidades. ¿Qué viene? Adela, vamos con esto. Bueno, y primero aclarar una cosa. En el telediario, en todos los programas de esta cadena, desde ayer y los días anteriores, se está avisando de los mapas de avisos. Medio segundo que venían. Yo es que os estaba escuchando y estaba hablando con Martín. Desde ayer, en el área metropolitana de Madrid, había aviso de color. Amarillo, sí, teníamos un aviso por nieve. Habíamos contado en multitud de ocasiones en Televisión Española, en muchos programas, el temporal que estamos viviendo y que vamos a seguir viendo en las próximas horas. Ahora mismo se ve claramente cómo ese tono morado de la nieve va desapareciendo poco a poco. El movimiento de la borrasca Kristin es muy veloz, ha entrado a eso de las 6 de la mañana y está prácticamente abandonando ya el país. Aún así, los avisos se mantienen activados naranjas en Guadalajara, en Castilla y León, en amarillos en más zonas de la mitad norte peninsular. Se irán desactivando progresivamente conforme vaya avanzando el día. Siguen activados también los avisos por viento, por lluvia persistente. Atención en Cádiz, más de 100 litros en Grazalema. Y fíjense el viento que nos ha dejado rachas huracanadas de más de 150. Los avisos por viento siguen todavía a nivel rojo y naranja. ¿Almería rojo todo el día? Almería se irá desactivando también el rojo, pero por ahora siguen esos avisos activados. Por lo tanto, sigue una situación de riesgo. Y de hecho, fíjate que mañana se mantiene en Almería naranja. Por lo tanto, se mantiene el rojo, se mantiene el aviso naranja, se mantienen las condiciones adversas. Porque la noticia de es que después de esta borrasca llegan más. Pues no hay más que decir, señoría. Esto es lo que hay y a partir de aquí, ronda de problemas. A esta hora se empieza a normalizar ya la situación en Madrid, pero digo, ha habido infinitos problemas esta mañana. Vamos a hacer ronda en la DGT con Carla Cuña, en las estaciones de tren con María Escolar, en Barajas con Andrea Botello. Buscamos la última hora porque en estos momentos la situación en carretera sigue siendo delicada. Empezamos por allí. Dirección General de Tráfico, Carla. Sí, Javier, todavía continúan afectadas 157 carreteras, 19 de ellas principales, pero sí que es verdad que en la zona norte de Madrid, donde ha sido la más conflictiva durante toda la mañana, ya se ha levantado la obligación de llevar cadenas. Eso sí, los vehículos pesados no pueden transitar por allí y en la 6 ya se ha reactivado el tráfico, que ha estado cortada entre la altura de Guadalajara y de Aravaca. La siguiente parada a esta hora, estaciones de tren, ferrocarril, donde el gobierno ha dicho no lo tomen si no es estrictamente necesario, porque los problemas están yendo hacia el norte. María Escolar, estación de Atocha. Sí, durante toda la mañana los equipos están trabajando para resolver las distintas incidencias que se están produciendo a lo largo de todo el país, principalmente por la caída de árboles. Los principales problemas siguen estando en Andalucía por la lluvia en los distintos tramos que conectan Córdoba con otros puntos de Andalucía, también en la red de cercanías en Madrid, sobre todo en el tramo que conecta Cercedilla con Segovia por la acumulación de nieve en la capital, y hay también retrasos producidos por esas limitaciones de la velocidad, sobre todo en la Sierra de Madrid, algo que ya empieza a despejarse mucho más, pero importante esa recomendación de seguir las recomendaciones de la AEMET y sobre todo realizar los viajes que sean imprescindibles en aquellas zonas donde haya más complicaciones. Y situación en aeropuertos, Andrea Botella, aeropuerto de Barajas. Sí, es que esta nevada también ha afectado a este aeropuerto de aquí de Madrid-Barajas, donde los equipos de limpieza han estado trabajando durante toda la mañana para garantizar la operatividad. Y la última hora que tenemos es que ya esas 4 pistas que tiene este aeropuerto ya están totalmente limpias, ya está esos trabajos de deshielo realizado. Esta situación provoca demoras y desde AENA se recomienda que si tiene algún tipo de duda o quiere algún tipo de información sobre algún vuelo que tenga programado para el día de hoy, no duden en contactar con la propia aerolínea. Y dicho esto, balance a esta hora. Ha habido efectivamente infinitos problemas en carretera. SAMUR, 73 intervenciones en la ciudad de Madrid. Bomberos, 73 intervenciones leves, la mayoría de ellas. Bomberos, 50 intervenciones. Sí se sabía que esto venía. Y no parecemos haber estado preparados porque que se te paralicen carreteras y ciudades
con esto, en fin, no sé si tenemos un problema. Bueno, yo creo que tenemos dos problemas. Uno es un problema de movilidad. Como veréis, todas las noticias hacen referencia a las carreteras y a los coches. Es decir, hay un problema de movilidad, de diseño de la movilidad para determinadas catástrofes. Y lo último, muy rápidamente, una cosa que te va a dar la razón, Javier, y es que todos los científicos alertan de las disfunciones climáticas provocadas por el cambio climático. No solo esto, es la DANA, es otra. Es decir, que nos preparemos a fenómenos climáticos diversos es casi una necesidad de las administraciones. Que haya tantas incidencias en un día nos dice que tenemos un problema, pero sobre todo un problema de movilidad demasiado basado en el coche y demasiado basado en no entender que los trabajadores tienen que ir todas las mañanas, igual favoreciendo cercanías sería una de las soluciones. Mira, yo ante casi medio centenar de muertos hace tan solo una semana en un accidente de tren, ante estamos hablando ahora de familias vulnerables, desahuciadas, estamos hablando tenemos un problema en el país de vivienda espectacular, etcétera, y que nos pongamos ahora a decir que encima ahora faltan quitanieves en tal, yo lo siento mucho, pero renuncio a pensar que estamos en un momento, renuncio. Quiero decir yo que yo me quiero mantener optimista. Estamos en un país en el que sí, claro, si nieva, en el centro de Madrid, pues a pesar de que nos han advertido, aquí se ha advertido, de verdad, bueno, oye, a lo mejor es que estabais si la advertencia no llega por el móvil, no bueno, pero vamos a ver, es que si te llega una advertencia al móvil, Chema, se paraliza la ciudad entera, la gente se queda en su casa. No se paraliza, yo termino ya. Yo me siento muy satisfecho de estar en un país en el que los servicios públicos funcionan, las previsiones funcionan, etcétera, y que de vez en cuando haya problemas como los que estamos teniendo hoy en Madrid, pues me parece lo de menos en un planeta, Dios mío, que está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo también me siento muy satisfecho porque los servicios públicos funcionen. Simplemente digo que este tipo de problemas se puede evitar, y se puede evitar mandando. Es tan fácil como que la administración. Que no, Chema, que tú mandas un mensaje así, la gente se queda en casa y no sé, y paralizas el país. Pero que paraliza el país. Y la gente no. Que hay muchísimos empleos que se pueden teletrabajar. El problema. Bueno, y otra gente no, Chema, no trivialicemos. Pero mucha gente sí. Y el problema es que se obliga a ir. ¿Tú habrías enviado una alerta para decir a la gente que se quede en casa? Para decir que se eviten desplazamientos. Bueno, es decir, que te quedes en casa, vaya. Se puede teletrabajar, se teletrabaja. Por favor, tú mandas y no pasa nada por perder un día de colegio. Y por el quien pueda teletrabajar. Sí pasa, Chema, sí pasa. Pero si me permitís, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y te digo... Pero estamos viviendo un evento hoy. O sea, Luis Arroyo está defendiendo la gestión de Almeida y Ayuso. Y estoy defendiendo la gestión de un país entero, de un señor director de emergencias que es un funcionario, que yo no lo conozco de nada, que ha salido aquí, que depende efectivamente del gobierno de Ayuso, y que nos ha explicado que se calificó la emergencia como amarilla, y ya está. Pero si yo no estoy defendiendo a Ayuso, ¿tú crees que Almeida y Ayuso estaban ahí pendientes de mandar, si mandamos un mensaje? No pasa nada, no ha pasado nada grave. A ver, digo que hoy tenemos la polémica servida. Esto va a ser hoy el tema de debate, ya se lo digo yo, el de si esto es un problema de nieve o si esto es un problema de gestión de la nieve y dónde cae la responsabilidad. Y esto es lo que tenemos a esta hora en las infraestructuras. Y a partir de aquí, puntos con problemas, porque esto no ha pasado, esto ha pasado de Madrid. Pero hacia el norte tenemos situación muy complicada en Castilla y León, especialmente complicada en Galicia. Vamos a buscar eso último, Lugo, Xoaleiro, situación allí. Sí, buenas tardes. Aquí todas las miradas están puestas en tres frentes. Una en el mar. Pues todavía continúa activo ese aviso naranja, va a estar activo hasta las 2 de la tarde, pero recordar ese aviso rojo con esas rachas de viento que han ido preocupando a lo largo de toda la mañana. Se han llegado a alcanzar hasta 130 kilómetros por hora y ha dejado imágenes como la que hemos enseñado de esos árboles caídos o incluso esta tejas de este edificio que han caído aquí, ese precinto de la policía local con prohibido el paso porque todavía ha estado preocupando. La situación ahora mismo tiene algunos puntos bloqueados y hay refugiados de todo esto. Pedro Piqueras, tú eres uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, sí, soy uno de ellos. Aquí en Valdemorillo, pues aislado, yo diría que anclado como el cortejo fúnebre sobre la nieve, ¿no? O el cortejo nupcial de Cadaré, ¿no? Bueno, pues sí, nos ha pillado la nevada. Mi puerto estaba cerrado y no he podido bajar a donde solemos hacer normalmente los directos. Pero bueno, como se decía ahí, tampoco pasa nada, ¿no? Eso lo hemos podido hacer. Mucha gente no habrá podido ir a sus sitios de trabajo, pero en el fondo, bueno, pues no deja de ser una anécdota en un país en el que efectivamente, bueno, pues las cosas en este sentido pues han funcionado más o menos bien, generalmente, ¿no?
Esto, Pedro, es eso, esto es una incomodidad, esto es una cierta normalidad o esto es un país o una región que no está preparado para la nieve. No, yo creo que efectivamente, hombre, no estamos tan preparados como aquellos países en los que hay nevadas diarias casi, ¿no? No somos noruegos, ni suecos, ni nada por el estilo. Pero yo creo que hasta ahora, pues las circunstancias estas tan complicadas como fue el caso de Filomena, pues se han ido resolviendo. Filomena fue atroz, pero es que nadie podía esperar una nevada como esa. Yo no había visto nada igual. Y esta vez había quien decía que podía tratarse de una Filomena igualmente, ¿no? No lo ha sido. Yo creo que ya se está descongelando parte del hielo y de la nieve y esto está pasando a la normalidad, pero desde luego desde aquí no se podía salir. Hay un puerto, cuesta abajo, un tráiler se ha salido de su vía y ha impedido que subieran y que bajaran coches. Es una consecuencia más. Pero bueno, poco a poco las cosas yo creo que están, bueno, pues llegando a la normalidad, más o menos. Hoy Piqueras refugiado, esta es la que tenemos y una crónica política que hoy ha quedado sepultada por todo esto, Pedro, pero por la que te pregunto, tenemos ahora mismo las pensiones en jaque. El Partido Popular ha votado en contra de esa subida porque dice el ómnibus que las contiene tiene otras cosas que no quiere aprobar. El gobierno está diciendo no va a rectificar ese ómnibus y podemos enfrentarnos a ese escenario, que las pensiones no suban. No, yo creo que el gobierno al final sacará las pensiones adelante. Ya ocurrió el año pasado, de la misma manera. Entonces fue por un edificio propiedad del PNV en París, creo, ¿no? Bueno, este año es el decreto ómnibus porque contenía ese elemento de no expulsar a los más desfavorecidos, a los vulnerables de las casas, ¿no? Bueno, esto es una cosa que afecta, hombre, pues sobre todo a los grandes tenedores y a los bancos, etcétera, etcétera. Pero no es algo que vaya a afectar a todo el mundo. Efectivamente, como se ha dicho ahí en algún momento, los ocupas de viviendas no son tantos como flota en el ambiente, ¿no? Son mucho menos, los datos indican que son mucho menos. Pero es verdad que si tienes el problema en tu casa, tienes un problema grave, ¿no? Y quieres que te lo resuelvas. El problema de esto es que el PP ha asumido, yo creo, por lo menos algunos de sus dirigentes, esa palabra del inquiocupa que venía de la extrema derecha y que al final, bueno, pues mucha gente cree en eso como algo que se puede dar en cualquier momento. No es así. Pero bueno, el PP estaba sirviendo con no votar este decreto ómnibus a unos intereses que son, bueno, pues los propietarios de los grandes tenedores, etcétera, etcétera. Pero el decreto ómnibus era perfectamente asumible, creo que por cualquiera, ¿no? Por cualquiera. Pero también hay una cosa, mira, el Partido Socialista, el Gobierno, sabía también de sobra que con ese elemento introducido en un decreto ómnibus, muy probablemente el PP iba a tomarlo como excusa para no firmar el total. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y después ese espectáculo de esa riña en TikTok de los grandes dirigentes políticos del país, pues me produce pues una cierta desazón, ¿no? O sea, me parece que estamos llegando pues a un lenguaje bastante infantil a la hora de convencer a los ciudadanos de que el malo siempre es el otro. Hoy complicada la situación precisamente por el frío y muy caliente la temperatura política. Estábamos hablando, Piqueras, decíamos pensiones, decías tú, va a haber una rectificación. Los pensionistas sí van a cobrar, dices. No, seguro, yo estoy convencido, igual que pasó el año pasado, van a cobrar. O sea, eso no se va a quedar así. Aparte que hay un acuerdo de fondo lejano ya de que las pensiones van a subir de acuerdo con el IPC. Entonces yo creo que eso al final va a salir. No sé la estrategia que va a seguir el Partido Socialista para aprobarlo, si va a sacar de un decreto ómnibus esa parte que tanto incomoda al Partido Popular, o si lo va a mantener tal cual, o si al final tendrá que hacerlo por separado con las pensiones. No lo sé, pero yo creo que los pensionistas, en fin, no deberían tener miedo a que se les pagaran esas pensiones. No lo creo en absoluto. El problema de los inquiocupas que dicen de la banda derecha, que me parece un término, la verdad, deleznable, es un problema de falta de vivienda en este país. Es
Es decir, el problema es que no hay un pacto de vivienda. De vez en cuando clamo por ello, creo que lo he hecho aquí alguna vez, ¿no? Es decir, pero es muy difícil que en este momento se pongan de acuerdo dos partidos tan enfrentados para resolver una cuestión que siempre va a ser tardía para las necesidades que tiene el país. Este es un momento que no es malo, lo reconoce hasta Bush, hasta Trump, ¿no? De que aquí la situación no es tan mala. Es un momento en el que los inversores vienen de fuera, viene gente de fuera a trabajar. Bueno, pues es un momento también de arreglar estas cuestiones y que se deconstruya y que suelten terreno a aquellos que pueden soltarlo. Pedro, voy a volver contigo enseguida. Pido lectura aquí en la mesa y pido análisis aquí. Estamos en esa ceremonia, en la de culpar al otro lado. ¿Los pensionistas tienen garantizadas sus pensiones o no? Yo creo que, escuchando a la vicepresidenta del Gobierno, a día de hoy yo creo que todavía no lo tienen garantizado, porque no ha habido un sí rotundo, aunque es verdad que se entiende que el Gobierno finalmente hará lo que tiene que hacer, que es presentarlo por separado y para que suban, ¿no? En cualquier caso, yo creo que sí que es significativo que el Partido Popular siempre encuentre una excusa para votar en contra de este tipo de cuestiones. Es verdad, el año pasado era lo del Palacete, pero es que también ha ocurrido en otras cuestiones de política social. Por tanto, si no están a favor, yo creo que es más fácil que directamente lo digan, ¿no? y que se retraten y que sean honestos. ¿Pero tú crees que el PP está en contra de subir pensiones? Sí. No, es que no, vamos a ver, no. Bueno, tú lo puedes llamar trampa, lo puedes llamar como te dé la gana. Pero a mí me parece simplemente que es muy sencillo. Mire, aquí hay un paquete social, de escudo social, se ha denominado. E incluye, perdona, esto es así, dime en qué te ofende. No, que vale. Si y el paquete incluye la subida de las pensiones de este año, los 50 euros que ya están previstos. 1. 2. Eliminar los desahucios en casos de personas vulnerables, que es lo que está generando toda esta tensión. 3. Ayuda al coche eléctrico. 4, etcétera, etcétera. Y 5, 6 cosas. Y lo presentas. Lo que no entiendo es esta especie de simulación, como de, no, está el juego por aquí y tal, o luego tener que venir a justificar. Si todo el mundo, si tienen razón los dos, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, si es que los dos tienen razón, y la gente lo sabe. Uno, no está, yo creo que en este momento es verdad que hay un consenso en la derecha, Vox no lo sé y ni me importa, bueno, debería importarnos, pero en fin, digo, el PP y el PSOE están de acuerdo en esa subida de pensiones este año, hay un pacto de Toledo ya legendario, etcétera, etcétera. Pero un momento, pero ahí viene la cuestión. Yo creo que es mucho más valiente por parte del gobierno decir las cosas como son. Mire, esto es un escudo social, de hecho se dijo más bien en la sesión antes de la votación. Y aquí están las medidas y usted va a tener que decirme que está en contra de que se detenga los desahucios de familias vulnerables. El argumento... Y obligas Javier, termino. Y obligas al PP a hacer lo que ha hecho. La bazofia de identificar a gente que no puede pagar su casa, que son, por cierto, excepcionales, porque en España lo normal es que se paguen los alquileres llamándolos inquiocupas. El argumento eso es lo que da vergüenza. El argumento del gobierno ahora mismo es: hay una ley ómnibus que efectivamente contiene todo un paquete. Y ese incluye subida de pensiones. Y el argumento del gobierno es: oiga, no me digan ustedes ómnibus. Mariano Rajoy llevó 73 ómnibus con cuestiones que eran muy, muy diferentes. El gobierno dice: esto es escudo social puro, pensiones es parte del escudo social y todo lo demás, ómnibus, es parte de ese escudo social. Génova está diciendo: oiga, no, usted quiere subida de pensiones, subida de pensiones. Y el debate abierto ahora mismo es este. ¿Tenemos un problema de forma legislativa o de fondo? ¿O el Partido Popular en esto está votando contra subida de pensiones? ¿Qué tenemos aquí? Marga. Bueno, yo recuerdo que hay elecciones en algunas comunidades autónomas y el Partido Popular está disputando el voto a Vox. Y entre otras cosas, por eso su insistencia ha hecho muy bien Pedro Piqueras el decir que es vergonzoso que el líder de la oposición no en el Parlamento, sino en un vídeo de TikTok. El presidente del gobierno también. A mí esa forma de debatir no me gusta, me parece más seria que lo hagan de otra forma, pero estamos jugando con algo muy importante. Esto no es solo una batalla por el relato, la tiene el Partido Popular con Vox, que con elecciones en distintas comunidades autónomas le disputa el discurso horroroso de odiar a los ocupas, de odiar al migrante, de, en fin, odiar a los pobres, básicamente, que es el discurso de la extrema derecha en España. Y se lo compra. El problema es que no es un problema de relato, es que la práctica de ayer es que hay millones de personas que no van a ver garantizada la subida de sus pensiones hasta otro debate parlamentario. Ya veremos si se produce y ya veremos si el Partido Popular lo vota, que aquí dais muy por garantizado un voto que yo todavía no he visto. No, lo que quiero decir es que, por supuesto, generen tranquilidad. Por supuesto, generen tranquilidad y genera muchísima intranquilidad que se haya emitido un voto, insisto,
que afecta a la vida de millones de Y el que personas. está A mí no me parece nada provocando, y el que tranquilizador está- pensar y el- que esto se va a resolver y solo. el Pero que dejadme está- que insista en una sola cosa. Creo que el Partido Popular, en su giro de voxificación hacia la extrema derecha, se está pasando de frenada, y lo que viene, si gobierna Vox y el Partido Popular, es un recorte de derechos. En España tenemos un parque de 26,9 millones de viviendas. 26,9. Se han denunciado 16.000 casos de ocupación. Decir que esto es el problema o un problema, en fin, No, es, yo digo es que- mucho decir, es mucho decir. Yo digo que Y se es ha legítimo- generado a lo mejor Vamos por a ver, esas empresas pero esa es- inquietud. pero es Entonces, legítimo decir, oiga, mire, a mí esto no me gusta o no me gusta la técnica legislativa. Pero decir que el problema es el problema de la ocupación en es una España barbaridad. es algo que patrocina alguna empresa de seguridad. A ver, Estas vamos son a ver, declaraciones. como fruto de la pero pandemia... como hay gente que como- lo compra y no saca sus pisos Bueno, de hay alquiler, gente- por hay gente- desgracia, hay gente que lo compra vamos porque a no defiende la neutralizar, verdad. efectivamente, Pero aquí hay un vamos a negocio atender a detrás. los vulnerables Aquí hay un desde la negocio detrás. administración. Como fruto, como resultado de la pandemia, digo para poner las cosas en contexto brevísimamente, se pone en marcha una ley que, por cierto, aprueban en aquel momento, si no recuerdo mal, todos los partidos políticos, menos Vox, que siempre va a su bola, que establece que en esos momentos no se puede desahuciar a gente en circunstancias vulnerables. Un momento, por favor. Pero para eso, lo acaba de explicar la señora representante del movimiento anti La plataforma por la hipoteca, afectados. etcétera. Para eso, efectivamente, hacen falta unos informes municipales de unos funcionarios que se dedican a eso, de los servicios sociales municipales, que llegan y dicen, efectivamente, aquí hay una señora, por poner un ejemplo, que tiene 2 criaturas y que no se la puede dejar sin una solución habitacional, y para eso tiene que haber una solución del ayuntamiento, etcétera. Que suele haberlas, tampoco nos pongamos... O sea, que hay soluciones, se buscan soluciones dentro de los límites que admite el país. A eso es a lo que ahora el PP le quiere decir que no. No, no ¿Por es qué? eso. Lo has explicado No tú es muy bien, eso, Marga. Luis, no es Porque así. está compitiendo con la extrema derecha, tratando de identificar al inquilino con un ocupa. Pero que no y es es así. una barbaridad. Y me ofende Sí, hasta y a mí que me vosotros ofendería si Tenemos defendéis otra, esa posición. tenemos otra cuestión abierta y otra batalla aquí por fijar posiciones de dureza en la derecha. Y otra batalla entre Partido Popular y Vox, y es la de la inmigración. El Gobierno ha planteado la regularización de 500.000 personas que están ya en este país. Son inmigrantes que ya están aquí, trabajan aquí, pero que no tienen papeles aquí, que están pagando impuestos, porque el IVA es un impuesto, que están cotizando aquí, pero que no tienen ese permiso de trabajo y esos papeles. El Gobierno plantea esto. El Partido Popular, que lo apoyaba hace apenas 2 años, ha virado para decir no solo que no lo apoya, sino que María Escolar Génova, que lo va a llevar, perdón, Marta Ita Congreso, quería decir, va a llevar esta cuestión a Bruselas. Pues eso es, Javier. El Partido Popular considera que las personas inmigrantes que van a ser regularizadas podrían acabar en otros países de Europa, y esa es la razón por la que van a elevar esta cuestión a Europa. Concretamente, Feijóo va a llevar este tema, entre otros, a la cumbre que se va a celebrar del Partido Popular Europeo en Croacia en apenas 2 días. Hoy Feijóo ha calificado la medida, ojo, como la alfombra roja de la ilegalidad, medida que ha impulsado el Ejecutivo y que, por cierto, en otros años atrás, el Partido Popular ha apoyado medidas de este mismo calado. Ahora los populares consideran que esta medida va contra el Pacto de Inmigración Europeo. Pedro Piqueras, ¿cómo lo ves? Y esta batalla entre ahora Partido Popular, Vox a un lado, pero trasladada a Bruselas. Sí, si te había entendido, batalla Partido Popular, Vox, y no veo tal batalla, están juntos, evidentemente, en este sentido, ¿no? A mí me parece que la regularización de 500.000 inmigrantes que están aquí ya, que están trabajando en negro, que se les regularice, que se les dé identidad, que se les dé una especie de carné social de que están en nuestro país trabajando y que además van a cotizar, me parece una medida que es necesaria, ¿no? Es decir, no podemos tener un montón de ilegales en este país que además están trabajando y que son necesarios y que, bueno, en la agricultura, en lo que sea, yo no me imagino estos que protestan, los de Vox concretamente, en Bruselas, quieren llevarlo a Bruselas, evidentemente también el Partido Popular,
¿qué van a decir algunos de sus votantes propietarios de terrenos donde se cultiva y donde esos inmigrantes son necesarios? No sé cuál es la postura de ellos realmente. No sé si es que no quieren, algunos, esto no se puede generalizar en absoluto, pero algunos supongo que les conviene el contrato en negro y otros, bueno, pues no se dan cuenta de la importancia que es la legalización de toda esta gente que va a trabajar y que va a producir para nosotros, para todos, para ellos también, ¿no? Eso va a enriquecer el país. De hecho, ya se ha dicho varias veces que el crecimiento en los últimos años de este país debe mucho a la inmigración. Legalizar ese grupo de inmigrantes tan numeroso va a hacer que la economía crezca también. Pues Pedro, te mando un abrazo, cuídate, refúgiate. Gracias. Sí, aquí estamos, con sol ahora. Un abrazo. Un abrazo. El Partido Popular lleva esto a Bruselas ahora mismo. Una canallada, de verdad, generar incertidumbre, que el Partido Popular genere incertidumbre en gente que está trabajando en este país, que reitero, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros familiares, que están trabajando ya, y que haya una buena noticia, ¿no? Yo vi como a mí me emocionó, porque hace 2 días yo tenía amigos que estaban muy emocionados por esta política. Dijo, esto es la política, ¿no? Para esto sirve la política, para coger y solucionar los problemas de las personas, de gente, reitero, que ya están trabajando aquí, y que lo estaban celebrando, y que ahora el Partido Popular genere incertidumbre en esta gente. De verdad, yo no sé si esto les va a dar votos. Pero me parece una estando completamente en contra de la postura del Partido Popular, que está queriendo vender. Que hay ejercicios de cierta contorsión que sorprenden. El Partido Popular ha regularizado 3 veces. 3. De las 6 regularizaciones que se han hecho en España, 3 las ha hecho el Partido Popular. Del 1.200.000 inmigrantes que ya se han regularizado, 576.000, la mitad, los ha regularizado el Partido Popular. El Partido Popular ha cambiado, ha virado. Dices, no se parece el discurso del PP al de Vox. Ahora mismo, el discurso del PP no se parece al del PP de antes. El Partido Popular parece haber tomado una posición, bueno, juzguen ustedes, si cercana o no a Vox. A sus inmigraciones masivas e ilegales, deportaciones masivas. Migrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Han de cumplir la ley y si no la cumplen se irán de nuestro país. Billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes. Los que vienen a vivir de los que trabajan no puede ser. No da paguitas ni ayudas. Que prime la entrada. De quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración. Bienvenidos todos los que vengan a trabajar con nosotros y asumir nuestras leyes y nuestra cultura. Lo que tiene que mandar usted, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es a las fronteras españolas para asegurar la seguridad de los españoles. Con la construcción de un muro infranqueable, junto a ese muro que protegerá mejor nuestra frontera, decir a esos que entran ilegalmente que nunca se podrán regularizar y que nunca podrán acceder a ningún tipo de ayuda social en nuestro territorio. Se parecen o no, se parecen tanto, da la sensación de que Abascal dijo, oiga, Feijóo solo le falta, en fin, dejarse mi barba. Se parecen entre sí, se parecen a Donald Trump, es decir, con la creación del muro con México, con el culpar al migrante de las situaciones, y la idea es culpar al pobre, y que hay una lucha entre pobres, el que la situación de la gente empieza a culpar de que el migrante me quita trabajo, de que quita subvenciones, de que ocupa la sanidad pública, en fin, no hay ningún dato que sostenga esto, y volvemos otra vez a los animales mitológicos de la extrema derecha para odiar al pobre, en este caso al migrante, porque no solo el racismo, es lo que odian son precisamente las personas más pobres, con una política terriblemente cobarde. Vamos a ver, el Banco de España ha hecho un informe que garantiza que el 25% de la riqueza en nuestro país creada en los últimos años se debe a la emigración. El Banco Central Europeo, no una organización sospechosa, por eso, aduce que es la migración en España la que ha sido uno de los grandes sostenedores del crecimiento en España. La patronal europea pide que haya más de 11 millones de trabajadores inmigrantes en Europa para poder mantener el crecimiento económico. Es decir, es absolutamente irracional, es racismo, es aporía, es odio al pobre. ¿Por qué? Porque se basan y están disputando la política del miedo. Este país no tiene un problema con la migración. Y dejadme decir una última cosita porque me apetece decirla. Yo soy hija, nieta y bisnieta de migrantes españoles e italianos que fueron a América Latina. Estoy tan orgullosa de lo que hicieron en esos países, ayudando a construirlos, ayudando políticamente, volviendo a sus países para volver a construir, que no puedo entender este discurso del odio de quien emigra para buscar un trabajo.
trabajo. Creo que España es mejor cuando acoge y es muchísimo mejor cuando hace que esa migración ayude junto con todos nosotros a crecer y hacer que ese país vaya para adelante. El discurso de Vox es extremadamente peligroso y hace además que favorece extremadamente peligroso, y yo animo sinceramente a que el Partido Popular vuelva a una senda de cierta racionalidad, porque no las tiene. Lo que hemos escuchado, 30 segundos, lo que hemos escuchado de Vox en las próximas horas es que nos quieren sustituir. COE y la Iglesia han dicho, oiga, adelante con esto, bienvenido esto. Claro. ¿Dónde se está colocando el Partido Popular si la COE y la Iglesia le quedan a la izquierda? Está bien este empeño que tenéis. Madre mía, hoy cómo estáis, pero podéis respetarme alguno de los... puede hablar cuando da la razón al gobierno, porque cuando le criticas... No es una cuestión política, es una cuestión de humanidad. Pero ¿cómo la Iglesia no va a apoyar que las personas que están trabajando... Pero podéis de verdad respetar un turno de palabra esta mañana, uno solo. Estoy intentando tener yo uno. Alberto, por favor. Alberto, os lo digo en serio. Venga, vamos a respetarnos. Venga, vamos a respetar turnos. Es una cuestión de humanidad, porque es gente que está trabajando en nuestro país, que ya está trabajando, que está viviendo con nosotros. El que esté trabajando, encantado. Y que, por tanto, lo que hay que favorecer es que pueda ir al médico, que pueda tener servicios públicos, que pueda tener una cuenta en el banco, que son cuestiones de humanidad mínimas. Arroyo, 30 segundos te doy. Arroyo, 30 segundos. Está bien que hagáis el esfuerzo de distinguir, además es loable, que hacer el esfuerzo de distinguir PP de Vox, pero lo cierto, lo acabamos de ver aquí, lo estamos viendo cada día, es que el PP, asustado por el ascenso brutal de la extrema derecha, de la gente que apoya el fascismo en el mundo entero, cuidado, no es broma, o sea, los neofascistas, asustado y viendo que su intención de voto es estrictamente plana, está compitiendo con la extrema derecha. Sí, que lo niega, eso no lo y niega eso es lo que hay. Luis. Y bueno, pues esperemos que no gane. Bueno, pues esta es la situación, el debate, y señores, esta mi dimisión para todos ustedes, servida inmediatamente. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much.